no queremos centros culturales nuevos. Lo que queremos, porque aparte, los centros culturales nuevos, para empezar, ¿quién los va a administrar? Estos son problemas de política pública que este gobierno no ha resuelto y los pasados mucho menos. Es decir, o sea, aquí nadie está con los gobiernos. La gente que realmente estamos en el tema de cultura, no estamos con ningún gobierno. Todos nos han maltratado por igual. Eso que quede por sentado, ¿eh? Aquí nos debemos de que el PAN, el PRD, todos se han olvidado de la creación de la cultura, de la infraestructura real, pues, que implica Entonces, todos los artistas, aquí que el compañero dice sus privilegios, yo no sé de quién, todos los artistas que yo conozco, incluyéndome, no tenemos seguro social. Ninguno, ¿eh? No tenemos contratos de nada. Somos prestadores de servicio. Y te pagan tarde. Espérame un segundo, nada más déjame acabar otra cosa. De nada nos sirve, esto es lo más importante, de nada nos sirven teatros nuevos si los que vamos a llenar esas carteleras somos actores, artistas, danzantes precarizados. Esas convocatorias de este nuevo Foro Chapultepec y de este jardín escénico van a ser las mismas de siempre. Vengan aquí gratis actores, artistas, danzantes, den sus funciones, pues, y paguen su pendón y no sé qué. Va a ser exactamente lo mismo. Ahora, lo que necesitamos en la política pública es que se proteja al creador. Ahora, la diversidad de creadores nunca ha estado negada. La diversidad de creadores, pues, es inmensa y se tiene que proteger a toda la diversidad de creadores. Pero por eso me refiero a la figura principal de importancia. Este señor que marca la agenda y que mucha gente lo sigue, yo no recuerdo si me... Vayan al teatro. El que sea. Este señor es un burro, no va a nada. Vayan a la ópera, vayan a la danza. O sea, que se hable en la mañanera de lo bien que está haciendo la Compañía Nacional de Danza. Es que no importa. Pero a ver, sí es importante porque la gente sí sabe lo que él haga. Sí es importante, pero a él no le importa. Digo. Pero y aparte, sería una manera de decir... No, sí le importa. A ver, yo creo que no hemos tenido un presidente como Andrés Manuel, que es un intelectual. ¿Intelectual en qué sentido? Bueno, tiene libros de historia. ¿Que escribió él? Por supuesto. Sí, claro. Lo que me supuesto. ¿Sí te gusta? Es que, ¿Tú te comes esta narrativa de que todos los políticos sacan su libro? O sea, todos los políticos, fíjate. No. En la narrativa de políticos escriben libros. Ya has hablado. Escriben libros. Dame, también, déjate que... ¿Cuál fue la última actividad cultural a la que fuiste recientemente? No recuerdo. ¿Algún teatro, danza, música? Pues hace años fui a... Folclor, sonidero. Sí, bueno, hace años pues fui a un teatro folclórico, ¿sí? ¿Qué fue? Esa vez hicieron una interpretación sobre un libro llamado El Pato y la Muerte. El Pato y la Muerte. Ajá. ¿Crees que el gobierno de López Obrador ha apoyado la cultura? No. ¿Cuánto fue la última vez que fuiste a ver danza, música, artes plásticas? Un poquito, estoy hablando de enero. De hecho. Te quería comentar, cultura, un buen ejemplo para un buen gobierno fue el que está dando Vila, por ejemplo, en Yucatán. Y no es que sea propaganda, pero sí lo vi en cuanto a lo que son foros de cultura gratuitos, en donde se dan espectáculos como música, teatro. Eso es lo que vi el distingo de aquí de la ciudad. Vila en Yucatán, el gobernador, ¿no? Correcto. ¿Tú crees que el gobierno de López Obrador ha apoyado la cultura en México? Para nada. Para nada. ¿Tú crees que hay alguna política cultural en México con este gobierno? Debe de haberla, pero para mí es muy poca. Por ejemplo, en las escuelas, ahí es donde primero se forma la cultura, en las escuelas. Y en las escuelas yo veo que no hay la cultura necesaria que había antes. O sea, nos han quitado materias, han modificado cosas, pero no para bien. A mi manera de ver las cosas, no son para bien. Bienvenidos a otra emisión de Los Ignorantes, un programa donde usted está de acuerdo, está bien, y si no está de acuerdo, está bien. Y estamos hablando de temas que sí o sí tenemos que tocar. Y hoy vamos a hablar sobre los resultados, a casi 6 años de que se acabe el sexenio de López Obrador, sobre los resultados en el tema de cultura. La política cultural en la 4T, en el primer piso de la transformación. Chicos, preséntense. Está Antonio, Damián, aquí cada quien se presenta. Y pues vamos a ver qué puntos estamos encontrados y qué puntos estamos en desacuerdo. Hola, soy Antonio Martínez Velázquez, soy secretario de Cultura del Estado de Tlaxcala y militante de la Cuarta Transformación. Hola, yo soy Damián Cervantes, director, actor de teatro y director artístico de Vaca 35 Teatro. Bueno, pues vamos a empezar el debate. Cuando yo voté por la 4T en el 2018, bueno,
Llevo votando por López Obrador desde el 2006. Reconozco el fraude que se le hizo en el 2006, reconozco el fraude que hizo en el 2012 y por fin en el 2018 ya estaba todo el campo listo para que ahora sí no hubiera duda que se ganara. Y fue un debate que yo tengo con Antonio. Yo voté para que en política cultural se hiciera más con más, no más con menos. No, yo me imaginaba que iba a haber desde la primera votación del presupuesto federal una mayor cantidad de dinero y aparte también yo esperaba un presidente que hablara del tema, de que hablara del tema no solo de la cultura en temas folclóricos, sino en temas de la Mixteca, sino que también pues lo vieras de repente en una función de la Compañía Nacional de Danza, lo vieras en la Compañía Nacional de Ópera y que Fraustro, que a mí me parece que tuviera mucho más protagonismo en las mañaneras. Pocas veces ha salido la Secretaria de Cultura, toda la agenda se lo come evidentemente la violencia y muchas cosas, el tema con los peleas. Yo esperaba eso, pero reconozco muchos aciertos en el tema de la política. Vamos a hablar de lo que yo creo que se ha hecho bien y luego hablamos de lo que tú crees que está fallando. Okay. Uno, el evento de Original me parece ¿El evento qué? El evento de Original. Es una expo donde los artesanos vienen, que viene exactamente, que es parecido a la Expo Pueblos Indígenas, ¿no? Que se había hecho antes. ¿Estás de acuerdo? O sea, Peña Nieto hizo la Expo Pueblos Indígenas, era una Expo Reforma, no había pasarelas, pero sí había muchos artesanos, había mucha comida, igual les pagaban el transporte, el hotel, les daban tarjetas y todo como lo hacen Original, solo que Original se hace en Los Pinos. Y sí reconozco que me parece un gran acierto abrir Los Pinos y que donde antes Felipe Calderón usaba la alberca y donde bajaba el helicóptero de Peña Nieto, que ahora esté una señora echando tlayudas y una artesana siendo aplaudida por sus ¿cómo se llama? Por sus rebozos de plumas de Michoacán, me parece un gran acierto. Lo de Yo Tengo un Sueño, que son los conciertos que se hacen con música en el auditorio, donde artistas de todo el país cantan con los niños. Yo he ido a uno, me parece muy bueno. La restauración de piezas, platícanos de eso. O sea, la gente se llevó hace mucho tiempo piezas arqueológicas y culturales y las estaban subastando en las grandes casas de subasta en Estados Unidos. Y pues no eran de ellos, son de México, ¿no? ¿Y qué está pasando con eso? Esa es una gran campaña que se llama Mi Patrimonio No Se Vende. Y lo que ha generado, fíjate, es bastante conciencia. Raro, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas familias van a los consulados a devolver piezas que tenía su abuelito, pues no sé, que estaban en sus casas y que de pronto reconocieron pues que no eran suyas y que son de México, y van al consulado y le devuelven la figurita, la mascarita, etcétera. En Europa es complicado, sobre todo en Francia. En Francia no es ilegal esas subastas. Okay. Entonces siempre hay una pelea que inclusive la embajadora de México en Francia pues llevó a cabo una acción legal en contra del Estado francés. Fueron a una carta al Parlamento para que se cambie la ley, etcétera. Convenciones internacionales sobre el tema, es donde más se subastan, pero hay otros países como Alemania, en Austria, que han devuelto piezas. A México van 26,000 piezas en el sexenio. Creo que lo que me parece también muy interesante es que se han devuelto a las comunidades a donde pertenecen. Porque a veces con estas repatriaciones, pues ¿qué pasaba? Las metían en una bodega del Museo de Antropología y la comunidad a la que pertenecen, digamos, culturalmente, ya sea la zona maya o la zona Tarasca, Oaxaca, Tarasca, lo que sea, pues no se quedaba con sus piezas, ¿no? Entonces ahora las están regresando a los estados donde pertenecen, y creo que eso es muy interesante porque genera conciencia. Creo que eso es lo más importante en este sentido. Genera conciencia en el ciudadano, pero también en otros gobiernos. O sea, y yo creo que ese es un acierto del presidente, el decir, estas piezas que los demás museos las exhiben como de parte de su colección, están ahí y no deberían de estar ahí. Ese es un debate que yo no recuerdo que lo habíamos abierto. Y ese es un debate global. O sea, es decir, siempre hay una pugna contra el British Museum, sí, de todo lo que tiene de Egipto y de todo lo que tiene de África. Siempre es un debate que ese proceso de colonización o de imperialismo, pues hizo una extracción o una ni siquiera el British Museum es puro mercado negro. Sí. Bueno, o sea, todavía Francia, Alemania son, digamos, arqueologías en la ignorancia, pues, de los pueblos originarios, pero el British Museum es puro mercado negro. Pura piratería. En el contrabando.
Sí. O sea, Inglaterra se formó de la piratería. O sea, el imperio inglés es lo que es de robar al ladrón que era España. Exacto. A los buques españoles. Les Ok. robaba el oro, pues. Ok. De ahí Sir Francis Drake, quien lo hacen, aparte, Sir, que era un pirata, vil pirata, que robaba, pues ladrón que roba ladrón, ¿no? Y el British Museum siempre ha fomentado el mercado negro, es decir, traficantes de arte, y lo compran, o sea, solo aparecen ahí. Bueno, a ver, ya Claro, ellos argumentan que le están comprando al mercado negro para salvarlo. Para pero al final conservar. pero al final están fomentando el mercado negro. porque aparte esas piezas no las van a devolver. No, No, por Porque es supuesto parte de lo no. que es lo que quieres ver con el ticket que pagas. Tienen demandas internacionales. no, el sobre British tema. Museum es gratis. Ah, es Es una de gratuito. las gran cosas de Inglaterra. Los museos son O gratis. sea, roba, pero lo hace público. Puede- Ahora, esa política, al ¿te menos parece es- un acierto a ti? A nivel... ¿La política de robar? No. La política de abrir ese debate de estas piezas No, claro, obvio. no te pertenecen, son nuestras, y además es inmoral o antiético que estés lucrando Obvio. con algo así, ¿no? Obvio. Bueno, a ver, eso. Ahora, donde yo entro en conflicto con esta administración es cuando empieza la pandemia. En marzo, de antes de que empiece la pandemia, la propia Secretaría de Cultura publica en los 33 años del FONCA, que era este sistema de becas creado, si estoy bien, con Salinas, donde desde el Estado le dan beca al bailarín, al coreógrafo, al pintor, al cantante, al músico. Había un sistema de becas, te dan 9,000, 10,000 pesos mensuales, y tú tienes que presentar un proyecto de qué estás haciendo con ese dinero que te dan para que tú ejerzas tu oficio de artista, ¿no? Yo recuerdo mucho esa fecha, en marzo, publican, el FONCA se congratula en sus 33 años porque ya pasó no solo de ser para la alta cultura, que estoy de acuerdo con ese debate que abre la 4T, no solo es la ópera, ni la danza, ni el ballet, sino las bandas de viento en Oaxaca, sino las danzas, sino las artes, los niños, los triquis en Oaxaca, o sea, abren el espectro de decir, no hay ni alta ni baja cultura, sino todo es cultura y hay apoyo para todos. Empieza la pandemia y el 5 de abril el presidente, desde Palacio Nacional, dice que los fideicomisos se van a quitar, y hasta donde entiendo yo, ni siquiera les avisan a ustedes. Ustedes se van enterando conforme va pasando el día. Es lo que yo Bueno, entendí. avisan, pero hay un decreto presidencial. No, sí. por eso. Y el presidente de la nada dice que el FONCA, que un mes antes habían dicho que era una gran cosa la propia Secretaría de Cultura, ahora resulta que el FONCA lo van a quitar. Y en la discusión de los siguientes días resulta que Irmeréndira, que era ¿la de qué era? Función pública. De la función pública, resulta que dice, el FONCA es salinista, y de repente el FONCA nunca iba a existir, se lo quedaban los mismos. Entonces yo entro en una contradicción. Por una parte, la Secretaría de Cultura celebra el FONCA y dice, ya se homogeneizó y se hace más público y más horizontal. Y después, desde el discurso de muchas voces de la 4T, dicen que el FONCA realmente era para los mismos de siempre, que se reciclaba. Entonces ya es donde lo entiendo. Entonces yo pensaba que se iba a hacer más. Evidentemente viene la pandemia, que es algo en el algoritmo que es terrible. Para todos. O sea, el dinero se tiene que... Pero ese dinero que se quitó del FONCA, ¿sí se fue a medicinas y a vacunas? No fue así. A ver, pues, eso es lo que yo entendí desde mi ignorancia, ¿eh? O sea, hubo una racha de fideicomisos en el argumento de que los fideicomisos eran lugares donde se ejercía mucha corrupción, pues, porque hay dinero a discreción de muchos privados. Pero eso sí viene con la pandemia. Eso se hace cuando inicia la pandemia. ¿No se tenía planeado Por eso, eso, sí? No, pero... ¿Sí? Bueno, yo no sé si se tenía plan al principio. Eso se anuncia en la pandemia para los ciudadanos de a piso, pues. Entonces, con ese argumento, ¿no? Este tipo de argumentos totalitarios que tiene el presidente también, de que todo es blanco y negro, nada de matices, pues, ¿no? Entonces, lo más seguro es que sí, pero también es cierto que había casos como el FONCA, que no, o sea, no se analizó caso por caso. Se anunció que se iba a analizar caso por caso, pero no se hizo. De repente, de un día a otro, desaparecieron. Al desaparecer los fideicomisos, el FONCA era un fideicomiso interesante. ¿Qué es un fideicomiso de entrada? ¿Lo pueden explicar? Se lo puede explicar mejor el seguro. No, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, el fideicomiso es un fondo de dinero que se establece en una institución bancaria que genera intereses y que sostiene, digamos, financieramente ciertos programas. Ok. Porque existe para muchas otras cosas, inclusive para herencias de gente muy rica, pues lo que hace el fideicomiso es para... O sea, si yo tengo 100 millones de pesos, en lugar de heredarlos a alguien, crea un fideicomiso y ese banco
con un consejo, administra ese dinero. Y lo tengo guardado y genera intereses. Es administración también pública. Y hay reglas también de cómo se va dando. De cada lo que permitía, digamos, en términos de política pública, pues lo que permite es cierta flexibilidad, porque efectivamente pasas el año fiscal. Es decir, el dinero está en el fideicomiso, claro, y no importa si se acabó el año fiscal, que claro, tienes uno como funcionario público, como institución, pues comienzas el 1 de enero y cierras el 1 de diciembre. En realidad, todo ese es el año fiscal, y lo que no ejerciste presupuesto se devuelve a la tesorería de la federación. ¿Y te lo devuelven? Eso es lo que se llama un subejercicio. No se devuelve, si no lo ejerces. Entonces, los fideicomisos, digamos, su función, pues era salvar ese año fiscal, claro, para tener disponibilidad financiera para los programas a los que estaban asignados. Claro. Había muchos programas que estaban asignados a un fideicomiso. Lo cual es un súper éxito. O sea, si funciona eficientemente, como funcionaba el FONCA, es un súper éxito, porque, no sé tanto, yo nunca he estado como de funcionario público, pero bueno, yo vivo del dinero público y estamos siempre ligados a eso, y al final las instituciones piden, corrígeme si estoy mal, piden el dinero, le piden a Hacienda el presupuesto que está asignado. Uh-huh. Hacienda les dice sí, pero se tarda, es decir, se cierra el año pues, y Hacienda se tarda 2, 3, 4, 6 meses en darles el dinero que van a ejercer durante el año. Por eso siempre tienen retrasos en pagos, en todo ese rollo. Entonces, ¿pero siempre tienen retrasos ahora o desde siempre? Desde siempre. Desde siempre. O sea, Hacienda es una institución que ejerce un presupuesto gigantesco, sí, y tiene que asignar a todas las instituciones públicas exactamente ese dinero, y para asignarlo tiene que estar 100% seguro. Comprobado para qué va a ser. Comprobado para qué va a ser, que llegue y todo. Entonces, el movimiento es muy bestia. Yo no sé si en otros países como Europa y esos son eficientes. Yo creo que en todos los países debe haber un rezago, en todos, excepto en los países pequeños, millonarios como Suiza. En los festivales que tú has ido de teatro, ¿te tardan en pagar? Siempre. Ok, entonces siempre, es una cosa de siempre. Siempre. Hay contadas excepciones, pero siempre. Sobre todo cuando el dinero es federal. Claro. Cuando el dinero es municipal y eso, empieza a haber otras menjurjes. O sea, a veces es más eficiente porque son diferentes políticas. Pero entonces pero cuando es federal, pues es así. Entonces, lo que salvaba el FONCA, yo voy a hablar de lo que yo conozco. El FONCA, que era interesantísimo, era que el FONCA no tenía en su fondo el presupuesto total para ejercer el año. Es decir, siempre tenía que estarle requisitando a Hacienda el dinero que ella necesitaba para... O sea, tenía 10, pero necesitaba 30 y se lo iban metiendo a la alcancía. Exactamente, pero con esos 10 pasaba los primeros 3, 4 meses de ejercicio antes de que Hacienda le depositara. Y entonces, FONCA era un ejemplo, por lo menos cuando yo estuve, que son los últimos 10 años, digamos, de puntualidad en su pago, lo cual era una cosa inédita en el gobierno. Para explicarlo, inédita. Para explicarlo más rápido, FONCA tenía que gastar 10 pesos en todos sus artistas becados. Tenía los 10 pesos para gastarlos en enero, febrero y marzo, y en marzo ya estaba pidiendo el dinero para abril, mayo, junio. No, lo pide desde diciembre. Desde diciembre. Pero el punto es que a ti en el mes la beca del FONCA te caía. El 7 de enero te depositaban, lo cual es inédito en cualquier circunstancia. Así funcionaba el FONCA. Funcionaba así porque tenía un fondo. Ajá. Y aparte tenía otras ventajas. Okay. Tenía cierta autonomía, pues. Tenía cierta autonomía porque era es decir, tenía un presidente consejero que era el que ejercía, pues, o un secretario ejecutivo, algo así, no un director. Ahora es un director. Porque un director, pues, responde a un área. Aquí digamos que también responde un área, pero es un organismo que está ligeramente, pues, con cierto rango de acción. Okay. Y al ser un fondo, yo creo que eso nunca funcionó, me imagino. Pero al ser un fondo, tenía la oportunidad de que si privados querían donarle al FONCA, podían meterle al fideicomiso. Y el fideicomiso, o sea, tenía un rango de movimiento más para amplio. Hacer más grande el cochinito. Sí. Y ese dinero ya se vuelve público. Lo cual es bueno. O sea, me imagino que eso sucedió una vez en 33 años, pero no importa. El punto es que hace una institución más robusta, con más posibilidades de que haya crecimiento, ¿no? Aparte, los 10 años que yo estuve, eso sigue funcionando con diferentes matices, pero los 10 años que yo estuve, todas las convocatorias que tú aplicas, todas son públicas,
todas son abiertas, todas son plurales, todas tienen mecanismos de conexión, o sea, porque son por internet, pero también te dicen, si no tienes internet, ábrate al teléfono, ve al lugar. Todo. Eso era antes y hoy también. Hoy también, sí, Okay. igual. Y eso muy bien, ¿no? Todas las actas que se dictaminan de jurados por notario, es pública, por notario se suben. Es decir, el dinero, y todas están por transparencia, todo el dinero puedes ver exactamente a qué creador se le dio y dónde se ejerció. Okay. Esa era la gran ganancia del FONCA, que funcionaba como quisiéramos que funcionara. Todas las instituciones que te paguen puntual, que no te pongan pretextos, pues que esté público, las dictaminaciones, que puedas ver quién exactamente se llevó el dinero, todo eso para mí era ejemplar. Y distaba mucho, pues, de este discurso, pues ya sabes, estos discursos políticos de que viene Salinas, sí, viene Salinas, pero en 33 años se transformó bastante, ¿no? Seguramente cuando estaba Salinas no había ni actas públicas, ni se daba discreción. Ahí empezó, pero el punto es que va mejorando sus mecanismos. Cuando yo llego, hace 10 años, 15 años, todo es dictaminación pública, todo es concurso público. O sea, era una máquina que funcionaba. Exactamente, era una maquinaria que funcionaria. Seguramente tenía problemas, como cualquier institución pública. Y bueno, y desde tu perspectiva, ¿por qué quitarlo? No, es que no se quitó el FONCA. Es que no se quitó el FONCA, fueron los fideicomisos. El mecanismo administrativo del dinero. Claro. Y esa discusión que permeó en muchos medios y en algunos artistas, que no es el caso de Damián, por supuesto, pero que era como, ¿desapareció el FONCA? No desapareció el FONCA. Lo que desapareció fue un mecanismo administrativo del dinero del FONCA. Es decir, el presupuesto fiscal que ejerce hoy el FONCA, pues es inclusive un poco mayor, o fue creciendo en estos 6 años. Las convocatorias ahí están, se han abierto algunas nuevas relacionadas precisamente con creación indígena, lenguas, etcétera. Sí, lo he visto en teatro también. No. No, o sea, que se escriba en lenguas indígenas obra escénica. Eso desde que yo estaba, ya estaban las y digamos, se han ampliado esa parte. Y lo que sí, y que hay que revisar y profundizar, es cómo hacemos mecanismos administrativos más eficientes. Efectivamente, hoy hay un reclamo de la comunidad sobre los atrasos en los pagos, porque al ya no tener ese mecanismo, que es el bancario, directamente... O sea, el dinero lo tenía un fideicomiso bancario. Sí. Y ahora el dinero Banamex. lo tiene el Estado. Sí. Sí. Ahora el dinero viene de la Hacienda. Pero a ver, mi pregunta es, ¿por qué cambiar lo que funcionaba muy bien, Antonio? No lo comprendo. Pero eso no es un tema de cultura, eso es un tema del gobierno. Fue un tema general, porque efectivamente se descubrieron muchos casos de corrupción en muchos fideicomisos, donde ese dinero se hacía, por ejemplo, eso es algo que se ve o se revisó que se hacía en las instituciones. Pues agarraban ese dinero para otro programa, se prestaban, o sea, había una triangulación de fondos. Sí. Digamos, Corrupción. que al final es dinero público, aunque esté en un fideicomiso, pues es dinero público. O sea, había intermediarios. Es decir, había una serie de cosas que no... Y en esto tiene razón también, no era el caso del FONCA. No era el caso del FONCA, ni de Fidecine, que también desaparecieron. Pero, pues sí era el caso de muchos fideicomisos. ¿Y por qué Entonces se tomó la decisión, Ajá. inclusive esto lo dijo el presidente desde la campaña y desde la transición, que se tendría que desaparecer con esa figura para que hacer más eficiente y transparente la administración de los recursos. Lo que ahí sí, creo que ha sido una curva de aprendizaje tremenda y donde, por supuesto, que quedamos a deber, porque eso sí sucedió, pero lo que debe quedar claro también es que no desapareció el FONCA, porque, o sea, está el sistema de creación. Solo desapareció quien administra el dinero. Están las becas, están los fondos. Creo que también, y eso, digamos, es algo en lo que en estos años, ahora siendo secretario de Cultura de Tlaxcala y viendo cómo podemos mejorar los mecanismos con la comunidad, creo que también la comunidad cambió. La industria en general, la industria cultural cambió. Y creo que a veces las instituciones no se han adaptado a los cambios actuales. Y creo que eso también es importante. ¿Cómo podemos revisar que las instituciones entiendan el nuevo contexto? El contexto cultural de México no es el mismo que hace 33 años, definitivamente. Yo pensaría que ese es el mismo. Lo que pasa es que se ha ampliado la mirada. Por supuesto. Cosa que los artistas siempre le hemos tenido ampliada, ¿eh? No, claro. Eso es un tema de... Pero por eso hablo de cómo las instituciones a veces no logran avanzar al mismo ritmo. Pero tengo que aclarar algo. El FONCA sí desapareció. Ahora se llama SACPC. Sí. Perdió en funciones. Sistema de Apoyos a la Creación y Productos Culturales.
Es decir, sí desapareció, perdió en funciones, perdió en presupuesto, su presupuesto bajó. Sí, yo te puedo decir puntualmente unas becas que ya no están. Y, por ejemplo, la beca que a mí me atañe, porque yo hago teatro, México en Escena. México en Escena tenía una victoria, porque yo creo que eso es una victoria. O sea, ganarle la pluralidad a Hacienda es una victoria. O sea, el que el presupuesto no solo... O sea, el que te digan, te voy a dar un presupuesto y lo vas a tener, lo tienes que justificar, evidentemente, durante 2 o 3 años. Ganarle pluralidad a Hacienda, es decir, que Hacienda diga, ok, yo apruebo que de aquí a 3 años voy a seguirle dando a depositando. Es una victoria. Victoria. ¿Y eso ya no está? No, lo primero que llegaron a quitar. Es lo primero que llegaron a quitar. Ok. Ese tipo de batallas, pues, en realidad es mermar las ganancias culturales, políticas, artísticas. Hablemos, por ejemplo, del Teatro El Milagro. El Teatro El Milagro tenía México en Escena, lo que le permitía tener un presupuesto asegurado por 3 años para tener una planeación de obras en un teatro que no es comercial, donde no sale Angélica Vale con Andrea Legarreta, que sabemos que no se va a llenar, que la gente no va a pagar 600 pesos, que van a haber propuestas diferentes, Ni tendría por qué. que hablan de temas diferentes. Y entonces Pero decir, ahí sigue. no, por eso, pero entonces ahora tiene que pelear el presupuesto año con año en lugar de tener un plan a 3 años. La peleadera siempre es normal, pero, o sea, esa es normal. El tema es, o sea, todo el tema, yo lo que estoy hablando son de las pérdidas. Porque las ganancias políticas ante el presupuesto, ante el dinero público, es muy complejo. Es complejísimo. Hacienda no suelta dinero así de que, ok, yo certifico, que tu institución certificas que alguien va a recibir dinero durante 3 años por adelante de la asignación del presupuesto. Eso es una ganancia. ¿Es el año fiscal o el año fiscal? Pero entonces, ¿eso se perdió? ¿Eso sí se perdió? Claro. Sí, ya es porque pérdida. no hay ni siquiera posibilidad en la ley de coordinación fiscal, en la ley de Ya es creación de la pérdida, ya es federación, pérdida. no, ninguna institución tiene posibilidad de ejercer presupuesto. Te voy a decir otra pérdida. Se hace en el año fiscal. Pero, ¿estás de acuerdo que eso es una pérdida para la comunidad cultural? Por supuesto que es pérdida. Todo lo que se No pierde... necesariamente. No. Pero a ver, yo creo que el Teatro El Milagro podría decir, como tengo presupuesto durante 3 años, yo puedo planear con mucho más comunidad y no con la urgencia de que se me acabe el año, una cartelera con festivales, con apoyos, porque el Teatro El Milagro apoyaba a compañías de su dinero. El dinero que les daban, él lo metía a convocatorias propias para crear obra. Mira, te voy a decir cuál es el discurso. El discurso es, si nosotros recortamos un año, ganamos presupuesto. Ajá. Si nosotros ganamos presupuesto, reasignamos presupuesto. Y argumentamos que hay pluralidad de presupuesto, es decir, le damos a más. Ajá. Todo esto es bastante truculento. Yo creo que la idea no es quitarle a unos para darle a otros. Esto no se trata de Robin Hood. Aquí no hay Los de la ciudad no merecen tanto. aquí no hay megamillonarios del arte, pues, contra megapobres del arte. Así no funciona eso. Este tipo de estigmatización, de discurso estigmatizante, pues, es un discurso actual, totalmente, pues, totalmente promovido en la administración actual. Bueno, ahí está el debate. Ahí está el debate. Ha sido promovido. Eso me consta, pues. O sea, lo he vivido en mi carrera como artista. Está promovido un discurso de estigmatización hacia la gente que ejercía el arte, digamos, tiempos atrás. Urbana. En la ciudad. No, que está con el mecanismo de apoyos de dinero federal para ejercer la cultura y el arte, pues, hay una estigmatización total. Entonces, la pluralidad lo que implica es el reconocimiento, obviamente, de toda esta es la apertura. Todo esto es la cultura artística, pues demos más dinero para que todos quepan. Y la propuesta fue, le quito a unos para darle a otros. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, de entrada, desde luego que jamás ha habido un discurso estigmatizante. Yo creo que al revés, se abrió a la diversidad cultural del país. Pero a ver, La diversidad cultural del país no es la Ciudad de México y 3 colonias. estoy de El país es acuerdo. muy grande, se hablan 68 lenguas, con 364 variantes. Hay muchas culturas, somos un país pluricultural, multiétnico. Sí. Y con una diversidad lingüística enorme. En general, la política cultural pasó de atender en el sexenio de Enrique Peña Nieto el 40% de la población territorialmente al 93% de la población. O sea, si eso no es una ganancia, pues yo realmente no sé qué es. Ganan más personas en más lugares y se hace una política con una visión territorial. Ahora, es verdad que parte de la comunidad cultural que sí tenía ciertos privilegios,
pues... Cuando dices ciertos privilegios, pero es importante aclarar, cuando dices ciertos privilegios, ¿a qué te refieres? Bueno, vemos, y aquí, por ejemplo, una de las cosas que se recortaron del primer año, el tema de los etiquetados de cultura, que era presupuesto público, que desde el Congreso que eran los etiquetados para cultura, desde el Congreso de la Unión se etiquetaba para asociaciones civiles y donde estaban festivales de cine importantes, como Guadalajara, Morelia, etc. Sí, el tema de los etiquetados. Pero se apoyaban y se descubrieron 2,000 millones de pesos de esos etiquetados. Que nadie sabe qué onda. Para el primo diputado, para Santiago Taboada, precisamente, 4 o 5. Porque, o sea, Taboada, que le daban dinero, ¿por qué? Fox Quesada. No, bueno, porque hacían o fingían una asociación cultural, metían un proyecto cultural y luego no existía y era como una facturera, como una empresa fantasma en ese sentido. Una facturera. Eso se recortó. En el caso del FONCA, por ejemplo, era interesante cómo en esta administración casi el 70%, 65% de los beneficiarios son nuevos, es decir, nunca habían tenido FONCA. ¿Por qué razón? Se hace dos cosas. Una reforma al proceso de insaculación de los jurados. Ahora, digamos, participan los de los estados, los beneficiados de los PECDAS, que son los mecanismos estatales de estímulos a los creadores, los que tuvieron en algún momento, es decir, hay gente que estuvo en el sistema en los años 90 y que ya no participaban en los jurados y ahora se rifan en las insaculaciones, y eso también permitió una diversidad. Había un sistema en ciertas convocatorias donde siempre ganaban los mismos. No, donde digamos, quien era el jurado apoyaba al alumno o a su gente, y esa gente cuando concluía su tiempo en el sistema, entonces era jurado y apoyaba al maestro que lo había apoyado, ¿no? O sea, en danza yo lo vi eso varias veces. Claro. En danza yo lo vi. En danza sí. Yo no, porque las veces que yo he sido jurado y cuando he sido jurado son 3 jurados, 4 jurados, de diferentes procedencias, siempre. Y eso se democratizó mucho más con la insaculación universal y con la participación de las personas de los estados. ¿Y eso qué sucedió? Que había lugares como Durango, que en 30 años, o Aguascalientes, que en ciertas convocatorias nunca habían tenido nadie un apoyo. Y de pronto sí. Y entonces, claro, eso te habla de que al democratizar los mecanismos de selección, pues puedes llegar a más personas. Eso sucedió de alguna manera. Ahora, lo que sí pasa en términos comunicacionales grandes, pues es que sí hay verdaderamente un resurgimiento de la cultura mexicana, nacional, indígena, y entonces eso parece un desbalance, pero en realidad no. O sea, eso sí se ha promovido directamente desde el gobierno, que en los festivales en Zócalo, que en la mañanera, ayer se vio en el Día de las Madres, que fue un grupo veracruzano, y que fue un mariachi, etcétera, y que no va otro... El mariachi Gamamil. No va el mariachi Gamamil. En el Palacio de Bellas Artes se volvió a abrir las exposiciones para el arte popular, hubo 2 muy importantes. No se abría el Palacio de Bellas Artes al arte popular desde su fundación, desde la primera exposición que hizo Montenegro en los años 30, que era el Salón de Arte Popular Mexicano, hasta el 2022. O sea, estamos hablando de que directamente el Estado promovió cierto elitismo. Entonces eso se acaba, pero no es que promuevas la estigmatización contra otros artistas, simplemente das el valor que debe de tener la cultura, las lenguas y la diversidad cultural en el país. Pero yo creo que ese mensaje, yo desde afuera de la cultura, cuando yo veo este problema de que se quitan los fideicomisos, que empiezo a ver en Twitter que la gente dice de cultura decía que no sabían eso. Espérame, te voy a dar mi visión. Y luego sale Irmeréndira a decir el FONCA es salinista. Y la secretaria de Cultura no contrarresta lo que dice una funcionaria pública que representa al Estado. Dice, no es salinista, no puede decir que el FONCA... O sea, que no la corrige en público. A mí eso sí me parece que fomenta esta visión de decir, está estigmatizado. No, tiene un puntazo, Enrique. O sea, si un funcionario público sale con información de decir lo que fue hace 33 años y no lo que es ahorita, lo que está haciendo es manipular el imaginario popular acerca de la institución. Y te voy a decir otra cosa. Y eso no hay defensa. Y te voy a decir otra cosa. Por fortuna, Irmeréndira ya no está. Pero estuvo para ser golpeador en ese momento. Pero en ese momento golpeó. Y la otra es... Los funcionarios entran y salen por una cosa si todo lo que es corrupto en este sexenio se le va a quitar el presupuesto porque por de facto es corrupto,
Yo como ciudadano me pregunto, ¿cómo es posible que el presupuesto de cultura haya aumentado de 12 a 17, pero el presupuesto del ejército, que también es corrupto, haya aumentado Vamos así? a aclarar. Entonces son preguntas genuinas de un ciudadano. El presupuesto de cultura creció por las obras que está haciendo, no por el ejercicio hacia la creación. A ver, ¿estás de acuerdo con eso? Totalmente, así es. El presupuesto de cultura creció por las obras que están haciendo. ¿Por el corredor Chapultepec? Y es más, ahí te va lo peor de todo esto, pues. En esta idea de democratización, en esta idea de pluralidad, el proyecto insignia de cultura es un centro cultural en la colonia más fifí, vamos a términos del presidente, y más, de verdad, Sí, pues y con menor rezago, pues, en cuestión de materia de oferta de infraestructura Centro Cultural Chapultepec. que es Chapultepec, pues. Es decir, todo es un despropósito, total. A ver, pero no es un despropósito que unas Los Pinos con la segunda sección de Chapultepec. Eso a mí me parece que es un acierto. Pero los pinos ya están ahí. No, Escúchame. Antes tú no podías Está caminar bien, de Los está bien Pinos que a la unas, segunda. Pero el proyecto cultural que se está haciendo ahí, Que lo maneja Gabriel Orozco. mira, es un presupuesto dantesco, innecesario. Ningún creador en su sano juicio quiere más recintos culturales. Lo que queremos es que los recintos culturales que se están cayendo a pedazos Tengan presupuesto. se rescaten, pues. Que lo que queremos es que en el Centro Cultural del Bosque, donde yo me voy a presentar ahora en junio, estás invitado, no te digan cosas. El Centro Cultural del Bosque, que es el complejo teatral más importante a nivel federal de México. Sí. No te digan como, y no tenemos para el pendón, y eso lo tienes que pagar tú, y no tenemos bases para el proyector. Hazme un favor. Eso yo creo que ya no pasa. Estoy ahí, compañero. Estoy a 3 semanas de dar una temporada y Precisamente no con hay, el- A ver, no hay, espera, déjame acabar. No hay, te lo digo así, no hay bases, no existen, no tienen presupuestadas bases para proyector. Entonces, no queremos centros culturales nuevos. Lo que queremos, porque aparte, los centros culturales nuevos, para empezar, ¿quién los va a administrar? Estos son problemas de política pública que este gobierno no ha resuelto y los pasados, mucho menos. Es decir, o sea, aquí nadie está con los gobiernos. La gente que realmente estamos en el tema de cultura, no estamos con ningún gobierno. Todos nos han maltratado por igual. Eso que quede por sentado. Aquí no es de que el PAN, el PR, todos se han olvidado de la creación de la cultura, de la infraestructura real, pues, que implica Entonces, todos los artistas, aquí que el compañero dice sus privilegios, yo no sé de quién, todos los artistas que yo conozco, incluyéndome, no tenemos seguro social. Ninguno, No tenemos contratos de nada. Somos prestadores de servicio. Y te pagan tarde. Nos pagan tardísimo. Nos piden las perlas de la Virgen para pagarnos 3 bicocas. Los tabuladores no han subido en ninguna entidad. Los tabuladores de pago, pues. O sea, ¿cuánto te cobran por actuar? ¿Cuánto te cobran por ¿Cuánto cantar? te paga la institución por actuar? Pues, si es que te paga. El presupuesto de producción se ha reducido, casi ha desaparecido. O sea, en tu caso, en tu experiencia. En mi caso, en el teatro, pues. Pero bueno, seguramente ha pasado. Porque tú ves una en cosa, la mayoría experiencia de la las artes. Compañía Nacional de Danza es otra, Bueno. Yo lo veo en su programación y están trayendo mucha obra. Es que es diferente. muy bien. Está Puede muy ser, bien. bueno, lo que sea. Entonces, el teatro, hay una estigmatización contra el teatro. Entonces, lo que sea. Entonces, el punto es que lo que sí es cierto, el verdadero problema del país es el rezago. Es un rezago que se ha construido durante muchos años, no actual. El rezago es de infraestructura, el rezago es educativo, el rezago es de información. Es normal, y esto que dijo el compañero de que la cultura no solo está en la Ciudad de México, es un discurso estigmatizante. Nadie está diciendo que la cultura está en la Ciudad de México, pero al ser la capital del país y durante muchos años de centralismo, que sigue siendo, no es que haya cambiado demasiado, la infraestructura, el conocimiento, la información está aquí. Quien tenemos la oportunidad de estar aquí, por consecuencia, te toca más información. No porque tú quieras, sino por el lugar en el que estás. O sea, así funciona. Pero tú no ves como acierto que haya nuevos grupos en estados donde nunca había llegado el Es que Fonca grupos siempre ha habido. No, te voy a decir, ahí te va. El problema no es de repartición de dinero. Tú le puedes repartir dinero a alguien, pues, que nunca ha tenido dinero y, pues, se va a poner contento. Eso no quiere decir que el desarrollo de su arte mejore. El desarrollo del arte
tiene que ver... No, eso es todo un debate. Tiene que ver con el conocimiento, con la infraestructura. Lo que no hay es infraestructura, lo que no hay son maestros. Pero a ver, espérame. Lo que no hay es institución cultural que sostenga, que tenga un ejercicio sostenido de que los creadores se formen, de que los creadores tengan seguro social, de que los creadores en su propio estado tengan bienestar, pues todos tienen que emigrar aquí. Entonces, bueno, pero a ver, ¿cómo no van a migrar si no tienen apoyos, como está diciendo Antonio? O sea, por ejemplo, Producciones La Lágrima en Hermosillo, hay apoyos para que haya compañías de danza fuera de la Ciudad de México. Es que quiero que me entiendas algo. El dinero de creación no es un dinero asistencialista. No, jamás. Exacto. Así como lo están planteando ahorita, es asistencialista. Hay que darle dinero al que no ha tenido porque se lo merece. A ver, sí, se lo merece. Todos nos merecemos dinero. Pues al final el dinero es público. Todos nos merecemos estar más o menos bien. Todos pagamos ese dinero. El tema es, pues, que tu Estado también te haga responsable de que esa compañía crezca. O sea, el dinero no hace que crezcas. O sea, que le des un año y el otro sí, o que crees la infraestructura. Pero a ver, déjame tener una cosa. ¿Tú estás de acuerdo con el argumento del proyecto Chapultepec? Quisiera abordar algunos puntos porque sí es muy interesante lo que dice Damián y además tiene razón. Hay un tema de diseño y a eso me refiero como las instituciones y particularmente la cultural creo que no se ha contemporaneizado en los años de cómo cambió todo el ecosistema mexicano por todo. O sea, simplemente el hecho de que las plataformas como Netflix existan, la distribución, o sea, todo eso cambió. O sea, hace 30 años no había y ahora sí hay. Entonces, todo el tema de inteligencia artificial, arte digital, derechos de autor, o sea, todos no nos hemos contemporaneizado como instituciones, hablo como instituciones. Arte urbano también. Y entonces creo que muy fuera de... eso obviamente deja muchos espacios fuera de ciertas cosas. En el caso del proyecto de Chapultepec, diría que, digamos, hay que ver la inversión que se hizo en la infraestructura existente. Precisamente ese era uno de los problemas que teníamos, inclusive adentro, con que el proyecto Chapultepec sirviera para eso. Se remodeló el Museo de Arte Moderno, que no se había remodelado en los últimos 50 años. ¿Eso sí es cierto? La Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo Tamayo, se remodeló por completo, se cambió todo el equipamiento del museo. El Museo Nacional de Antropología, que si van ahora, y eso sí era un discurso estigmatizante, yo le decía el indio maniquí, la sala 2, la del piso 2, era un tema como ultra paternalista con las comunidades indígenas, como si no fueran sujetos ni de derechos ni que están vivos. Y ahora la sala 2 de antropología, dices. El piso 2. Ahora que la acaban de abrir, ya tiene una visión completamente distinta. Tanto que participaron las comunidades indígenas en el diseño y la curaduría de esa sala y ahora están representadas. O sea, antes el Estado, en los años 70, pues decidió que los señores indígenas pues eran como un maniquí que estaba olvidado en el tiempo. Y ahora es un tema dinámico. Yo los invito a que vayan a eso. El Centro Cultural del Bosque tuvo una bastante buena inversión en el Julio Castillo y en algunos otros recintos. Ahora se abrió el Jardín Escénico, que está fantástico. Carnal, no tienen bases de proyector. Bueno, eso yo creo que es un tema específico, pero... La pregunta es ¿por qué no tienen bases de proyector? Porque así funciona. A lo que voy es, digamos, hay un tema que me parece fundamental, y lo dijiste, un tema de infraestructura que también tiene que ver con los estados de la República. Digo, ahora que soy secretario de un estado, me he dedicado estos 3 años a invertir en el teatro, o sea, en el teatro físicamente, a cambiar los equipos de sonido, de la iluminación, de mecánica teatral. O sea, no había nada. En los museos, y el tema de educación es fundamental. Mira, es lo que yo llamo el modelo Tlaxcala, pero somos el primer estado que descentralizamos las escuelas de Limba. Ahora tenemos la Esmeralda para artes plásticas y artes visuales y tenemos el Conservatorio Nacional de Música. O sea, en Tlaxcala. Sí, pero ¿cómo se hace eso? No es de que Limba fue y puso ahí. No, nosotros le propusimos una dinámica donde las carreras, tanto música como artes plásticas, se diseñan en el Estado a partir de la realidad del Estado. De la realidad cultural y de los profesionales que hay en la región. Nosotros ponemos el presupuesto completo para las nóminas de los maestros, etcétera, y el Instituto Nacional de Bellas Artes pone la capacitación técnica educativa. Gracias ese modelo, ahora Oaxaca lo usó para certificar a la tradicional y enigmática y gigante banda del SECAM, que después de 40 o 50 años de estar tocando, es la banda de viento más importante, pues no tenía certificación académica de lo que hacían, y con ese modelo fue el secretario de Cultura de Oaxaca a verme, platicamos lo que estábamos haciendo y ya lo hizo. Y creo que el INBA tiene
el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene la N del Nacional, pero solo opera en la Ciudad de México. Y creo que tiene que haber el un IMBA tema... está desaparecido. El IMBA no que tiene haber fuerza. una política mucho más potente, y creo que eso es la oportunidad de profundización para el segundo piso, de descentralización de esas escuelas, A ver, pero yo de tengo- meterte a la educación básica, es decir, por ejemplo, los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o de la CENTE, que están en aula dando ¿Clase? su hora de educación artística, no son certificados por nadie. Por nadie. O sea, los ponen a recortar Los de la flauta dulce. y en la flauta dulce, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una oportunidad de generar un programa realmente de certificación con los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores No, pero de la mira, Educación. A ver, tengo una pregunta. Y que haya millones Sí, estoy de acuerdo contigo. maestros y de niños aprendiendo arte. Pero mi pregunta es, ¿por qué no estamos hablando de esto en la mañanera y estamos hablando de Loret? No lo comprendo. O sea, A ver. No, La agenda personal del presidente es que no, es muy obvia. Es pues. que la agenda del personal del presidente a mí no me importa, a mí la agenda, me importa la agenda pública. Pero pues, el presidente no presenta en la mañana No, agenda pero, pública, ¿por qué? presenta O sea, agenda personal. ¿Por qué Frausto, la Secretaría de Cultura, pocas veces ha salido a defender eso que sí está bien hecho? Pues porque tiene de un entrada, ¿por qué jefe. no? Pero de entrada, ¿por qué el presidente nunca ha ido original? A ver, No se para, espérame, déjame terminar. No, es que impor- estás planteando cuestiones que No, es que sí es tienen que ver. importantísimo porque él es el que más comunica. ¿Por qué el presidente no se ha parado en original, que es un gran acierto para ustedes? Y decir, vengan, con que diga vengan. Pero no se trata de No sé, publicidad, yo no puedo no, hablar del cosas presidente, diferentes. o por el presidente. O sea, la agenda del presidente, pues él ya sabemos cómo es, pues. O sea, te voy a decir la sensación desde acá, pues. Y es importante también Nos quedan 10 minutos. como funcionario esto, pues. O sea, yo soy un artista de a piso, pues. El Centro Cultural del Bosque, y te lo puedo mostrar la hoja, pues, no tiene dinero para los pendones que se cuelgan diciendo esta obra va a estar. O sea, te ponen un catálogo para qué pendón quieres tú pagar. ¿A cuánto refieres a pendones que? O sea, la publicidad exterior. Sí, la que Ah, se ya. cuelga. Es un catálogo, te lo puedo mostrar. Oiga, me lo acaban de mandar. ¿Qué pendón quieren? O sea, tú pagas tu publicidad en el espacio Tú público. pagas tu pendón en el espacio público. Si quieres. Y si no quieres, pues no hay nada. Entonces, no tienen, por ejemplo, no tienen bases para proyector, no tienen en la planta sindicalizada, Operativa. que esto es importante aclararlo, pues, que en eso la Secretaría de Cultura y ninguna secretaría, no sé ninguna, la Secretaría de Cultura no ha hecho nada, las bases sindicalizadas siguen siendo la mafia Hay 20 que domina. 24 sindicatos en la Secretaría de Cultura. Entonces, así funciona. No hay un, hoy en día, pues, que lo audiovisual, pues, digamos, un poco se puede decir que es la cultura, no hay un operador de video en ningún teatro. Es decir, hay operador de audio, hay operador de tramoya, hay operador de diferentes departamentos, pero no hay video. Si tú quieres pasar tu videíto en tu obra, tienes que llevar a tu propia persona que opere tu propio video, pues. Así funciona. Entonces, de nada nos sirve que pongan no sé qué en el jardín escénico, ni nada, si no tenemos lo esencial donde ya se está operando. De nada nos sirve que existe el jardín no sé qué, lo que quieras, pues, con las últimas tecnologías de luces. Si lo que ya está no funciona. Si lo que ya está no funciona. Porque lo Al que va a 100. pasar es que eso nuevo también va a pasar lo mismo. Evidentemente, pues. Y de nada nos sirve, pues, que los teatros del IMSS estén cayendo a pedazos, porque se están cayendo a pedazos. Y que lo rente Jorge Ortiz de Que lo Pineda. rente alguno, porque la mayoría se están cayendo a pedazos. Que no haya una especie de programa de salvación de esos teatros, porque son teatros importantes, que ya están ahí, que se les puede reactualizar. De nada nos sirven teatros nuevos cuando los teatros viejos que funcionan se están cayendo. Pero a ver, a eso me refiero con la importancia de la figura presidencial. Y espérame un segundo, nada más déjame acabar otra cosa. De nada nos sirve, esto es lo más importante, de nada nos sirven teatros nuevos si los que vamos a llenar esas carteleras somos actores, artistas, danzantes precarizados. Esas convocatorias de este nuevo foro Chapultepec y de este jardín escénico van a ser las mismas de siempre. Vengan aquí gratis actores, artistas, danzantes, den sus funciones, pues, y paguen su pendón y no sé qué. Va a ser exactamente lo mismo. Ahora, lo que necesitamos en la política pública es que se proteja al creador. Ahora, la diversidad de creadores nunca ha estado negada. La diversidad de creadores, pues, es inmensa y se tiene que proteger a toda la diversidad de creadores. ¿En dónde está el problema de lo que yo digo asistencialista, pues? Hay un músico de cámara o de orquesta que se fretó 8 años en la Nacional, o lo que quieras, pues. Y hay un músico
de la Sierra Alta de la Sierra Alta de Hidalgo, de la Sierra Alta pegada de la Huasteca, pues... El de cámara gana más. Que no importa la ganancia, olvídate de eso. El punto es, los dos son músicos. Sí. Su bagaje y cuál es la dirección de su arte es diferente. Las dos buscan mover con la música, pero su línea es diferente. Por lo tanto, tú no los puedes poner a competir contra un presupuesto. Decir, la pluralización del presupuesto, como siempre lo tenían los de cámara, ahora voy a abrir la misma convocatoria para que también se lo lleven los de músico. Son artes diferentes, hermanas diferentes, ninguna está peleada. Lo que necesita hacer la función pública, que es lo que los funcionarios no hacen, es crecer el presupuesto. O sea, crecer la cobija. Estoy también diciendo un sueño guajirísimo, pero esa es la verdad. Crecer la cobija. Crecer la cobija para alojar a los dos, porque los dos tienen importancia en su sector, en su comunidad, en su acción. No los puedes poner a competir porque no hay manera... O enojarse el uno contra el otro porque si yo soy jurado, y esto también es un discurso un poco estigmatizador de la insaculación, si yo soy jurado de música popular, yo de lo que sé es de música popular y veo el talento de este. Si yo soy jurado de cámara, pues yo de lo que sé es de este. Ni siquiera estoy diciendo de favoritismos, solo estoy hablando de saberes. Bueno, pero por eso me refiero a la figura presidencial, la importancia. Este señor que marca la agenda y que mucha gente lo sigue, yo no recuerdo si me... Vayan al teatro. El que sea. Este señor es un burro, no va a nada. Vayan a la ópera, vayan a la danza. O sea, que se hable en la mañanera de lo bien que está haciendo la Compañía Nacional de Danza. Es que no importa. Pero a ver, sí es importante porque la gente sí sabe lo que él haga. Sí es importante, pero a él no le importa. Digo. Pero y aparte, si es una manera de decir... No, sí le importa. A ver, yo creo que no hemos tenido un presidente como Andrés Manuel, que es un intelectual. ¿Intelectual en qué sentido? Bueno, tiene libros de historia. ¿Que escribió él? Por supuesto. Sí, claro. Lo que si te gusta, tú te comes esta narrativa de que todos los políticos sacan su libro. Todos los políticos, fíjate. En la narrativa de políticos escriben libros. Ya se ha hablado mucho. Escriben libros. Andrés Manuel, por ejemplo, uno de sus libros que más me gustan es la biografía de Catarino Erasmo, que era un revolucionario de Tabasco. Es una biografía muy acuciosa que narra la historia de un personaje fantástico. Tiene también algunas otras libros sobre la historia de Tabasco, tiene 3 tomos sobre la historia de Tabasco. Digamos, un presidente que nos ha recomendado muchísimos libros en la mañanera, muchísimos. Ahí está la lista de todos los libros. Es un presidente muy lector, que se hace acompañar de varios intelectuales, de músicos, que estuvo el querido Silvio Rodríguez en México, que digamos es un presidente que constantemente está hablando de la cultura. Hizo todo el programa que hizo para las bandas, particularmente Guerrero de Oaxaca. Cada año de acuerdo. Se regalan todos los instrumentos para las bandas de Oaxaca y de Guerrero. Pues es un presidente que tiene unos discursos realmente muy buenos. Su último libro, Gracias, se lo recomiendo. Tiene muchos consejos para políticos. Digamos, es un presidente preocupado genuinamente con la cultura. Pero ¿eso de qué le sirve a una niña que viene al CNA, como Elisa Carrillo, que es directora de la Compañía Nacional de Danza, que viene de Texcoco y que no tiene dinero para comprarse las puntas del ballet? ¿Qué hace con el libro del presidente? O sea, y la niña yo creo que dice, ¿por qué si hay dinero para las bandas de Oaxaca y de Guerrero y para mí en el CNA no hay dinero ni para las puntas en las funciones del propio CNA? ¿De qué le sirve a esa niña eso? Es que eso es lo que realmente hay que profundizar para el segundo piso de la transformación. O sea, me parece que hay 3 temas que me parecen fundamentales. Para ir tema cerrando. De infraestructura. Falta. O sea, en los estados de la República. Yo lo veo y por fortuna mi gobernadora apoya la cultura, da dinero. Cada año hemos invertido 10 millones de pesos, para Tlaxcala es mucho dinero muchísimo. En infraestructura cultural. El apoyo que se da a infraestructura a través del programa de apoyo a infraestructura de los estados debe de crecer, o debe haber un Fondo Nacional de Infraestructura Cultural. Es decir, porque los estados no tienen dinero o no invierten. Hay un tema de concientización también para los gobernadores, los congresos locales, para que pongan... ¿Y tú estás de acuerdo en que la iniciativa privada entre? Bueno, y eso también entra. Yo creo que hay una ley de mecenazgo que está atorada en el Senado, que podría ser muy importante para los museos y para algunas otras, donde los mecenazgos o los patronatos sirvan como mecanismos de financiamiento y de la iniciativa privada. Entonces, tenemos infraestructura, tenemos un tema de educación. O
O sea, el tema de educación artística y de iniciación artística, pues lo debemos de llevar a realmente que sea un tema importante. Ya está, digamos, ya está planteado en lo último que pasó cuando acabamos con la reforma educativa de Peña Nieto y ahora con la nueva escuela mexicana. Está planteado una ruta para la enseñanza cultural en la educación básica, sobre todo, y en media superior. Pero el INBA tiene que regresar sus bachilleratos en los estados, las secundarias. Sí, las escuelas, las prepas artísticas. Las prepas artísticas ahora recién anunciaron que van a entrar otra vez a los concursos de asignación de plazas por el sindicato. Pero eso es algo que tiene que crecer y que le tenemos que invertir todos, o sea, los estados, los municipios y la federación, para tener realmente un sistema de educación artística nacional. No existe y eso ha generado déficit de maestros, de técnicos, de infraestructura. De especialización. Entonces hay dos cosas, hay infraestructura, educación artística para todos, y me parece que tiene que haber, y eso sí, hay que reconocer que falló, una mucho mejor comunicación con la comunidad artística. Parece que eso sí pasó en esta misión con ciertas comunidades. No hubo la total comunicación y creo que eso, digamos, todavía hay un buen momento para recomponerlo. Tiene que haber conciencia de que eso falló y de que las cosas que se hicieron bien, inclusive, o sea, por ejemplo, hoy hablabas de seguridad social, que es un tema también pendiente y que tiene que ser permanente. Hoy, 25,000 personas artísticas que estaban en el Padrón Nacional de Agentes Culturales Estelar, pues la Secretaría pagó 6 meses del IMSS para iniciar, digamos, el proceso de cotización. Esto comenzó este año. 25,000 trabajadores de la cultura, y entonces, bueno, a partir de esos 6 meses, el artista en este esquema, pues es como trabajador voluntario, donde pagas, como es el esquema de las trabajadoras del hogar, etc. Creo que eso habría que pensarlo, si eso es suficiente o si no es suficiente, cuáles son los mecanismos para que lo sea, porque efectivamente es un ecosistema precarizado y que necesita tener derechos plenos. O sea, la cultura es un derecho reconocido en la Constitución y los trabajadores de la cultura deben de tener derechos plenos en todo sentido. Caso, por ejemplo, hay un déficit, hay 3,000 trabajadores en el capítulo 3,000 en la Secretaría de Cultura que no tienen derechos laborales, y eso hay que repensarlo ahorita. Trabajadores de la propia Secretaría que ni siquiera tienen prestaciones. No, porque están contratados como prestadores de servicios. En el caso del INA, por ejemplo, en ese sexenio se basificaron 2,300 trabajadores que estaban en ese caso y que eran custodios de zonas arqueológicas, y el presidente se hizo un esfuerzo para basificarlos y que tengan derechos, prestaciones. Sí, el que te da el boleto de la entrada. 2,300 bases en el INA se crearon ese sexenio, y hay un déficit en el tema de la Secretaría como tal, de los capítulos 3,000. Creo que por ahí, digamos, con esos 3 temas que estoy planteando, tiene que ir... Es lo que seguiría. En temas de política pública, y creo que sí hay que reconocer que hay que mejorar la comunicación con la comunidad artística, porque eso sí no pasó, y de hecho hay confrontación de ciertas comunidades con las instituciones culturales, y creo que eso no debe pasar, porque somos un país que en eso sí todos estamos de acuerdo, que somos el país que es una potencia cultural casi como ningún otro país del mundo, y entonces vale la pena ponernos de acuerdo aunque sea en la cultura. ¿Tú con qué cierras? A ver, yo cierro con esto, ¿no? Primero, la precarización de la gente que hacemos esto. Esa precarización siempre está disque hablada, pero no está resuelta. Los únicos que son beneficiarios directos del dinero de la cultura son los funcionarios, es decir, los administrativos. Si nos vamos al ámbito más purista, todos hacemos todo. En realidad se trata de una sinergia. Pero si nos vamos al ámbito más purista, yo soy actor, yo soy director de teatro. Los teatros que hay en todo México, y se lo aclaro a la gente, es porque hay gente que hace teatro. Claro. Es decir, su sentido es porque hay gente que hace teatro. Su sentido de vida. Claro, si no, no tendrían que existir. Ahora es al revés. Los que tienen salario son la planta técnica y los administrativos que están ahí. Pues. Los que tienen presupuestos son los teatros para mantenerse. Los que no tenemos nunca presupuestos, dinero y estabilidad, somos los que en origen somos los que hacemos el movimiento para que eso exista. Entonces se puede hablar muy fácil desde afuera
desde el ámbito administrativo, pero desde adentro, desde los que somos agentes de cambio, O sea, desde los que la gente va al teatro no a ver al técnico, va a ver al actor. Exactamente, pues a ver, y no solo a verlo, a que le comunique algo, que no solo es un tema de ver, Bueno, es, sí, un tema no, es un tema de imaginar posibilidades de comunicación. Sí, lo dije por una forma... Somos agentes de cultura, de educación, pues. Esos agentes somos los que estamos precarizados siempre. En eso sí nos hermanamos bastante los compañeros que hacen arte en la Sierra Alta que nosotros, bastante. Es cierto que hay sectores menos rezagados que otros, pero la precarización sobre el que hace es la misma. Y la discusión no está en la línea. Ahorita yo lo puse aquí en la mesa. ¿Para qué necesitamos una infraestructura más grande? Aparte en Chapultepec, ahí al lado de las lomas y todo, cuando no tenemos infraestructura en los estados. Así funciona el centralismo. Ese es el verdadero centralismo de la cultura, pues, utilizarlo como capital político. Yo lo que pienso, pues, es que realmente lo que necesitamos es sensibilidad por parte de todos para entender, pues, que los que podemos llevar mano de esto somos los que creamos en todas sus variantes. Todas, absolutamente todas. A partir de los que creamos, porque nosotros somos los que vemos a la gente, nosotros somos los que tenemos el contacto. ¿Y la responsabilidad? Y la responsabilidad y las ganas. Sí. Y la convicción también. Y el sentido de vida, que no es un sentido de vida administrativo, es un sentido de vida desde otra índole. Desde ahí tendremos que ser escuchados, pues, y de ahí generar la diversidad de política pública. Que empape a todos. No al revés, no es de lo más a lo menos, no es desde arriba hacia abajo. Si fuera cierto, pues es desde abajo hacia arriba. Pero el desde abajo hacia arriba no implica la democratización como yo la entiendo administrativamente. No, implica, tú y yo, compañero artesano, compañero artista, no estamos peleados, al contrario, quisiéramos hacer alianzas. De hecho, las hacemos muchas veces. Lo que necesitamos es que desde nuestras alianzas diseñen políticas públicas. Los que saben diseñar políticas públicas, eso sí es su chamba. Y eso sí son especialistas, pues, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una tonelada de sensibilización al respecto, pues, ¿no? O sea, porque lo que tú estás diciendo es que los teatros tienen mejor equipo, pero los artistas seguimos sin IMSS. En lo general. Claro, los artistas estamos precarizados y aparte los teatros están precarizados. Y lo que no hay, la realidad, yo como artista te lo puedo decir, no hay espectadores. Y no hay espectadores no por los artistas. Claro, también hay cierta responsabilidad. Pero es por las políticas públicas. No se han ganado espectadores, es mentira. Tengo 17 años haciendo teatro profesional y en 17 años, con 3 administraciones del gobierno, seguimos igual. Y en 17 años, el Centro Cultural del Bosque, el cual estrena el 6 de junio, sigue igual, hasta más precarizado. Entonces, o sea, es importante no sacar discursos que no son. Porque el de artista de piso, que soy yo, el que no va a recibir un salario por su temporada, tú vas a actuar en un mes, igual pero no te van a pagar. Igual a recibir taquilla. Sí. Y ni siquiera el 100%, porque la administración se tiene que llevar el 10%. Va. Bueno, pues usted vea, debata tus redes sociales. Vaca 35 Teatro. ¿Que estrenas cuándo? El 6 de junio. Teatro Orientación. ¿En cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Bueno, y Antonio, como secretario de Cultura, ¿te siguen en Antonio Marvel. Antonio Marvel. En Twitter y en Instagram. Bueno, y que la gente ponga los comentarios. Y mañana Tlaxcala, ese existe. Que se existe. Bueno, pongan los comentarios y que la gente debata y cuéntenos su experiencia de ustedes como artistas y ustedes como servidor público, porque las dos historias se tienen que encontrar y confrontar y esa es la razón de este programa. Y si usted no está de acuerdo, pues también de eso se trata.